Vimos en el vídeo anterior que en general lo que queremos es generar fronteras de clasificación, como estamos hablando de clasificación, que sean lo más próximas posibles a la frontera bayesiana sin saber dónde está la frontera bayesiana, ¿no? Y de alguna manera llegamos a la conclusión de que fronteras muy complejas no nos convienen porque como que capturan mucho el ruido y no generalizarían bien de alguna manera, y fronteras demasiado sencillas tampoco nos convienen, ¿no? ¿Qué es más complejo y qué es más sencillo? Siempre es respecto a la frontera, a la naturaleza de los propios datos, ¿no? Hay datos que requieren de manera natural fronteras más complejas porque sus distribuciones son como son, y hay datos que requieren fronteras más sencillas, ¿no? Entonces, vamos a movernos ahora al caso en el cual tenemos un ejemplo. Ahora vamos a fijar este dataset. Aquí cada vez que lo ejecutáis, por supuesto, se genera un dataset nuevo, pero vamos a fijar este dataset. Sigo pintando aquí la frontera bayesiana pues para tenerla como referencia, pero ahora ya solamente tenemos este dataset. Y esto que yo acabo de hacer aquí al ejecutar esta celda, no lo vamos a poder hacer porque esto se hace por detrás la simulación, porque tenemos acceso a las distribuciones, pero una cosa que sí que podemos hacer, yo solamente tengo este dataset, no tengo más. Una cosa que sí que podemos hacer es submuestrear. Yo en un momento dado puedo coger, fijaos que las utilidades que tiene Python para esto son, scikit-learn para esto son muy directas, ¿no? Aquí digo, bueno, tengo mis datos, fijaos, bueno, vamos a ver aquí un poquito para que os deis cuenta, fijaos que el X son mis datos, tengo 200 datos, tengo 200 datos con dos descriptores, un array de 200 filas por 2. Cada uno me representa un punto. ¿Sí? Vamos a verlo de nuevo. Cada uno me representa un punto. ¿Vale? El punto que está en el 2,2 y en el 0,84. Pues 2,2 y 0,84. Pues este punto de por acá, quizá, no sé. Alguno de estos por acá. ¿Sí? Y el I es un vector de 200 elementos, y el I que tiene para cada elemento me dice a qué clase pertenece, ¿no? Fijaos que además los elementos están todos ordenaditos. Entonces, ¿eso qué es lo que quiere decir? ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que estos X primeros, vamos a poner estos primeros 10X, ¡ay! Me ha salido mal. Estos primeros 10X son de la clase 0, y estos últimos X son de la clase 1, ¿no? Los 10 últimos y los 10 primeros. Estos están todos ordenaditos en nuestro dataset. Entonces tenemos un X, que son los bichitos, los descriptores o de lo que sea que tengamos, y los Y, que son los datos anotados, ¿eh? Aquí estamos hablando del X y el Y, según estábamos hablando originalmente hace algunos vídeos, ¿no? En la introducción. Estos son datos anotados. Luego nos va a venir un X nuevo y nos gustaría, es decir, un X nuevo nos va a venir dos descriptores de un bichito, lo que sea, y nosotros vamos a querer tener una cajita que, dados dos descriptores, nos diga a qué I pertenece, si 0 o 1, si a los rojos o a los azules. ¿Sí? Vale. Entonces, una cosa que podemos hacer es, aunque solamente tenemos un dataset y es fijo, sí que lo podemos submuestrear, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decirle, y estas son las utilidades que tiene scikit-learn, pues decirle, oye, divídeme el X y el Y aleatoriamente, divídemelo en 70 y en 30%, ¿sí? 70 y 30, 70 y 30. Fijaos que esta función recoge dos estructuras de datos más un porcentaje y me devuelve 4 estructuras de datos, ¿no? Y me devuelve, como tengo 200, y le digo, divídemelo aleatoriamente en 30 y 70, pues fijaos que en los datos de entrenamiento que le llamo son 140 datos con sus etiquetas correspondientes X e Y, y de test tengo 60 datos con sus etiquetas correspondientes. Esto cada vez que lo ejecuto, vamos a poner aquí para que veáis, cada vez que lo ejecuto, vamos a poner por ejemplo los 10 primeros de Xtrain, ¿no? Esto cada vez que lo ejecuto me genera una permutación distinta, entonces me cambia los datos que son, ¿no? Esto me los cambia, bueno, depende un poco de la semilla, pero fíjate, aquí ya sí me los cambia, ¿vale? Y estos son datos, o sea, no es que genere
en números aleatorios, ojo, sino es que me selecciona 140 de los que tengo, ¿sí? No es que me genere números aleatorios, sino que me genera me selecciona 140 y 60 de los que tengo, ¿no? Y los puedo pintar, entonces voy a pintar los de entrenamiento y voy a pintar los de test. Entonces yo puedo usar los de entrenamiento para generar una frontera y los de test para probar qué tal funciona la frontera generada con datos que no se han visto durante el proceso de generación, ¿no? Bueno, y esto es lo que podemos hacer aquí. Vamos a coger, bueno, fijaos, vamos a coger un support vector machine con un gamma muy grande. Quiere decir que esto va a tratar de hacer una frontera muy compleja y tan compleja que a lo mejor se va a ajustar al ruido que tienen los datos de entrenamiento y la vamos a pintar encima. Bueno, aquí lo tengo. Bueno, pero vamos a ver primero la frontera. A ver, espérate que lo hagamos bien, Vale. Entonces, fijaos, la frontera bayesiana la pintamos como referencia. Fijaos cómo esta es la frontera que se genera con los datos de entrenamiento. Como es un gamma tan bestia que hemos puesto, una complejidad tan grande, el modelo tiene la capacidad de aprenderse hasta los datos de memoria. Y claro, cuando pintamos esa frontera sobre los datos de test, funciona fatal. Fijaos cómo el acierto con los datos de entrenamiento es casi el 100% y el acierto con los datos de test es muy bajito, ¿no? Porque no coinciden las fronteras calculadas por el ruido, ¿no? Fijaos que, a ver, vamos a poner el estimador. Bueno, aquí genero un dataset cada vez, genero el dataset es el mismo, pero genero una partición en entrenamiento y en test distinta cada vez, ¿no? Entonces, esto os puede ayudar un poco también a construiros la intuición cada vez que lo ejecutáis, ¿sí? Un 100% y un 50%, aquí un desastre, ¿no? Se ha aprendido de memoria los rojos y al poner el ruido encima, pues no coincide, ¿no? Aquí podéis, por ejemplo, estimator, un support vector classifier con un gamma. Vamos a poner un gamma más pequeño, igual a 10, ¿sí? Fijaos lo que sucede con un gamma igual a 10. Bueno, fijaos que algo del ruido se ha aprendido, porque aquí hay estructuras que son debidas al ruido, pero no ha sido tan bestia como la anterior, ¿no? Con lo cual, fijaos cómo aquí baja un poquito el accuracy en entrenamiento y fijaos cómo ha subido un poquito en test, ¿no? Porque, bueno, se ha aprendido algo del ruido, pero, en fin, tiene su utilidad, ¿no? Pongamos ahora uno muy pequeñito, que es casi lineal. Bueno, aquí la verdad es que ha funcionado bastante bien. Vamos a ponerlo más pequeñito todavía para hacer la ilustración. Y ahora volvemos a este ejemplo, ¿no? Entonces, fijaos que en este caso ya es tan sencillo que ni captura bien la frontera, ¿no? Vamos a ponerlo lineal, así siendo un poco bestias, pero para el otro lado. Entonces, fijaos que esto ya es súper lineal y en este caso ambas precisiones ambas exactitudes son muy pequeñas, ¿no? Eso es porque el clasificador es demasiado sencillo. Por tanto, no captura nada. Pero fijaos que aquí es interesante ver la relación que hay entre la accuracy en train y en test, ¿no? Si son del mismo orden de magnitud, quiere decir que lo que está haciendo el clasificador, bien o mal, es generalizable, ¿no? En este caso, si vamos aumentando la capacidad de generalización, o sea, la complejidad, pues vemos que va acertando mejor. Este no está mal, fijaos que esta parte de la frontera la ha cazado bien. Y esta diferencia entre train y test es muy poquita, ¿no? Esto quiere decir que según, desde el 70 y tantos que estábamos antes, hemos ampliado la capacidad la complejidad del modelo. Y fijaos que, bueno, ha aumentado simultáneamente ambos accuracies, ¿no? De alguna manera, al aumentar la complejidad, ha estado bien porque funciona bien en train y también está aumentando la accuracy en test, ¿no? Si aumentamos más todavía la complejidad, fijaos, bueno, sigue aumentando en train, pero ya no está aumentando en accuracy, ¿no?
Y si la aumentamos más todavía, pues esto sigue aumentando en train, fijaos, pero ya en accuracy ya no aumenta, ¿no? Y si la aumentamos más todavía, sigue aumentando en train y en test ya empieza a bajar, ¿no? Entonces, es como interesante que vosotros hagáis este ejercicio vosotros mismos para que veáis este fenómeno. Y aquí se ve con las fronteras, se ve perfectamente con las fronteras, ¿no? Como cuando tengo una complejidad demasiado baja de mi modelo, tengo una accuracy en train y en test muy parecido. Cuando aumento la complejidad de mi modelo, ambos accuracies aumentan, y si me paso y le aumento demasiado la complejidad de mi modelo, entonces ya el accuracy en train empieza a aumentar y el de test se me estabiliza, y si ya lo aumento demasiado, en train me sigue aumentando y en test me empieza a bajar de nuevo. Entonces, me parece muy interesante que hagáis este ejercicio aquí, como yo lo acabo de hacer, jugando con este gamma, que es la complejidad. Aunque no tengamos ni idea de cómo funciona un support vector machine, no pasa nada. Jugad con este gamma para que veáis esta relación de complejidades. Y esto que estamos haciendo ya sí es una situación real. Esto que estamos haciendo es algo que podemos coger, porque nosotros tenemos nuestro dataset, es el que nos han dado, el único dataset, y lo estamos submuestrando. Es más, esto lo podemos hacer varias veces y ver esta relación varias veces. Vamos a volver a poner aquí el 5, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, 89, 78, ¿no? Otra vez, 91, 82, otra vez. Todos estos seguimos teniendo los mismos datos, ¿eh? Simplemente que estamos haciendo particiones distintas de los mismos datos, ¿no? Entonces, hay una cierta inestabilidad, hay una cierta variación, no tanto como inestabilidad, pero una cierta variación. Pero fijaos que si nosotros hacemos esto varias veces, sí conseguimos tener una estimación promediada, podemos tener una estimación promediada de estas dos cosas, ¿no? Entonces, yo os recomiendo encarecidamente de que hagáis este ejercicio, ¿no? Y aquí antes, bueno, lo tengo el orden un poco al revés. Fijaos cómo es súper fácil entrenar un estimador al que sea, con entrenamiento y con test, con los datos de entrenamiento, el X y el Y, fit. Y fijaos que yo le pido las predicciones. Vamos a hacerlo aquí a poquito, ¿no? Aquí ya tengo el estimador. ¿Qué son las predicciones de los de entrenamiento? Pues para cada uno de los datos de entrenamiento, ¿cuántos datos de entrenamiento tenía? 140, pues tengo 140 predicciones. ¿Cuáles son los que a mí me hubiera gustado que él hubiera predicho? Y train. Entonces, ¿qué estoy viendo? Este lo acertó, este lo acertó, este lo acertó, este lo acertó, este también. Bueno, todos estos los acertó bastantes, ¿no? ¿Sí? Yo incluso podría ver cuántos ha acertado. Todos, solamente hay uno que falló, ¿no? Incluso aquí yo ya obtengo la promedio, ¿vale? Un 99% acertó, ¿no? Y es más, esto ya entrenado, yo le puedo decir, bueno, y dame las predicciones de test, preds, estimator, predict, fijaos que es fit y predict, esto no tiene, y fijaos que el predict tiene, con test, ¿no? No con train, fijaos que el predict tiene un argumento, el fit tiene dos argumentos, porque es supervisado, ¿no? El predict ya solamente tiene un argumento, ¿no? Que eso es exactamente lo que veíamos, esto es exactamente, lo que veíamos, vamos a ver, no me acuerdo si lo tengo por acá, no, esto no lo tengo aquí. Sí, esto es exactamente lo que veíamos al principio, ¿no? Solamente hay una cajita de entrenamiento en la cual se calibra el modelo, que tiene dos entradas, X e Y, se calibra el modelo, luego ya el modelo calibrado solamente tiene una entrada, que es X, ¿no? Entonces, fijaos, cojo las predicciones, tspreds, y vamos a coger las predicciones que a mí me gustaría que el modelo hubiera generado, y preds, no, esto está fatal, ¿no? Y test. ¿Vale? Entonces esta la falla, esta la falla, falla, esta la acierta también, esta también, ¿no? Que son estas tres de acá, estas tres las acierta, pero todas estas las falla, perdón, todas estas las falla, ¿sí? Y miramos el porcentaje de acierto en test, ¿sí? tspreds.
Listo, un 60%. Entonces fijaos que simplemente haciendo esto nosotros ya tenemos una idea de si tengo trpreds train. Solamente mirando estas dos cosas yo ya sé si tengo overfitting, ¿no? Overfitting es este caso que tenemos acá, en el cual, bueno, cuando teníamos aquí tengo overfitting, efectivamente, porque tengo una diferencia y ya un overfitting muy bestia es el que teníamos acá, ¿no? Entonces fijaos que solamente mirando, aquí tengo un overfitting muy grande, ¿no? Fijaos que solamente mirando solamente esto y a lo mejor haciéndolo varias veces, ¿no? Vamos a hacer otro split de train y test y volvamos a medir y vemos la variabilidad, ¿no? Pero solamente haciendo esto ya sí tenemos, y esto ya sí es un entorno mucho más real, sí tenemos una noción de cuál es la relación de complejidad entre mi modelo y mis datos, ¿no? Entonces eso sí me puede ayudar a decidir si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo este tipo de situación, ¿qué debería hacer? ¿Debería tener un modelo más complejo o debería tener un modelo más sencillo, ¿no? Aquí tengo un overfitting muy grande. Aquí yo tengo que, ya solamente mirando esto, ni siquiera sabiendo, necesitando saber ni qué gama, ni qué modelo, ni nada. Yo ya sé que tengo una complejidad muy grande de mi modelo, la debería rebajar, ¿no? La rebajo la complejidad y a lo mejor llego a 0,8, ¿sí? Y aún así me dicen, no, pero es que necesitamos más rendimiento, no solamente un 80%, necesitamos quizá un 90% en test, ¿no? Entonces, bueno, haciendo estos experimentos, cambiando la complejidad de los modelos, yo puedo empezar a tener una seguridad sobre si, fijaos, aquí está el caso de arriba, ¿no? Si en qué tipo de caso estoy, ¿no? Si estoy con una variabilidad grande, si estoy fuera, aquí yo voy a tener mucho overfitting siempre de la frontera, ¿no? En fin, esto es lo que... Y esto ya es una situación muy real, ¿no? Es decir, esto ya es un dataset y estoy haciendo splits de entrenamiento y test para medir la capacidad de generalización, ¿no? Bueno, vamos a parar aquí y yo creo que en el siguiente vídeo yo ya explico las curvas de aprendizaje.